o más bien hace 503 años, y para ser exactos, un 31 de octubre de 1517, un teólogo y monje agustino llamado Martín Lutero se paraba a las afueras de una catedral llamada Santa María en la ciudad de Gutenberg, en Alemania, con el propósito de clavar en sus puertas un documento que contenía 95 tesis o 95 argumentos con los cuales este hombre, Martín Lutero, quería evidenciar y señalar los errores teológicos en los que la Iglesia había caído, especialmente con referencia a un tema que comenzó a dañar profundamente el corazón de la Iglesia, al formalizar la venta de lo que hoy es llamada indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia básicamente era un documento que tú adquirías por una determinada cantidad, y ese documento, al tú poseer ese documento, te garantizaba que tus pecados serían perdonados con mayor facilidad y con mayor rapidez, y por lo tanto tu paso por el purgatorio, este lugar mítico en el que, según la tradición, el alma de alguien reposa, ¿no?, mientras se decide si es merecedor del cielo o del infierno, ¿no? Entonces, como tenías que pasar por todo un juicio, mientras se llevaba a cabo tu juicio, hay un lugar, según la tradición, llamado purgatorio, donde está tu alma como reposando, ¿no? No es ni el cielo ni es el infierno, es este lugar intermedio. Pero si tú tenías esta indulgencia, si tú comprabas este documento, entonces tu paso por el purgatorio era mucho menor, ¿verdad? Y no solamente era menor, sino que te garantizaba que todos tus pecados iban a ser perdonados, entonces más rápido ibas a llegar al cielo. Obviamente, según esta tradición tan ambiciosa y tan alejada del corazón de Dios, entre más grande era tu cooperación, ¿no?, más tolerante y más comprensivo sería el trato que ibas a recibir al momento de enfrentar el juicio por tus pecados. Lo cual definitivamente termina siendo radicalmente opuesto a lo que la Escritura nos enseña, al decirnos que los pecados son perdonados únicamente y de manera efectiva mediante la sangre de Cristo y no mediante la compra literal del perdón. Ahora, ¿de dónde sacan esto? ¿Quién sabe? ¿No? Ellos lo que querían hacer en ese momento, tenían un proyecto muy grande, muy ambicioso, y era construir una catedral enorme, y entonces, al no tener dinero, dijeron, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sacamos el dinero para este proyecto de construcción? Y a alguien se le ocurrió decir, pues vamos a vender estas indulgencias. Se les hizo buena idea y comenzaron a hacer esto. Debido a esto, Martín Lutero ve la necesidad de levantarse y de denunciar este error con el propósito, y esto es muy importante porque generalmente creemos, o la historia ha hecho que Martín Lutero pase como el causante de la división de la Iglesia, y parte de eso es verdad, pero lo que Martín Lutero quería hacer en ese momento no era dividir, no era separar, su intención no era hacer que otra iglesia naciera a partir de ahí, sino lo que él quería hacer era generar un cambio de dirección que provocara que la iglesia y que sus seguidores despertaran a la realidad de lo verdaderamente lejos que se encontraban en ese momento del corazón de Dios. Y es lo que hoy nosotros conocemos como el gran movimiento de reforma, ¿no? Es el movimiento que marcó un antes y un después en la historia de la iglesia, y de ahí es de donde nacemos, por decirlo de alguna manera, los cristianos protestantes. Probablemente has oído ese término, cristianos protestantes, ¿no? Entonces, partiendo de esto,
podemos decir que el corazón de la reforma, el corazón de esto que Martín Lutero inició hace 503 años, era generar simplemente un cambio de dirección para que algo que se había alejado, algo que se había extraviado y alejado del corazón de Dios, regresara nuevamente a Él. Y de lo que hoy quiero hablarte es, haciendo una pausa simplemente este fin de semana al estudio que estamos llevando en la carta a los Efesios, es de un pasaje que nos habla de cómo el corazón del pueblo había comenzado a alejarse del corazón de Dios, por lo que fue necesario que Él viniera, interviniera y provocara una reforma en sus corazones. Para ello quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27, por favor. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hacen lo recto delante de mis ojos, y dieran oído a sus mandamientos, y guardan sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ok, el pueblo de Israel. Y en el contexto, el pueblo está caminando por el desierto con dirección a esa tierra que les había sido prometida después de salir de Egipto, después de cientos de años de haber estado bajo esclavitud, pero quienes ahora van caminando y van siendo guiados de la mano y el liderazgo de Moisés. Ahora, este tiempo es un tiempo o un periodo de lo que hoy nosotros llamamos transición. Sí, transición, ¿no? De hecho, nosotros como ministerio teníamos, no sé, 2 casas llamadas de esa manera, ¿no? Casas de transición. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa esto? Que las personas que habitan en ese lugar no van a estar ahí para siempre, ¿no? Es eso, es una transición, es un punto intermedio entre donde estaban y a donde se pretende que un día llegue, ¿no? Que básicamente es a su independencia, que ahora ustedes tengan la capacidad de volverse independientes, productivos, etcétera, ¿no? Y el pueblo se encuentra en esto, en un periodo de transición. El pueblo no estaba donde originalmente estaba, en Egipto, pero tampoco está donde Dios realmente quería tenerlos, en la tierra prometida. Eso significa la palabra transición, ¿no? Este proceso de cambio entre lo que es y lo que está destinado en algún momento a convertirse. Entonces, el pueblo de Israel, aunque había sido liberado de la esclavitud en la que se encontraba, aunque ya no estaban más en Egipto, aunque su condición había cambiado, pero todavía no llegaban verdaderamente a convertirse en lo que Dios había destinado a hacer de ellos. Y sabes, tú y yo nos encontramos exactamente en este mismo proceso, en este mismo punto. Cada uno de nosotros nos encontramos en un punto de transición, porque si bien Dios ha iniciado una obra en cada uno de nosotros, y ahí puedes apuntar Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aún no hemos llegado a ser ni realmente hemos alcanzado todo lo que Dios quiere que seamos. En términos más elegantes, por así decirlo,
Es lo que los teólogos llaman como santificación progresiva, ¿no? Ya no estamos donde originalmente estábamos al principio, pero tampoco hemos alcanzado esa plenitud, esa santidad, esa perfección a la cual Dios nos está llamando a convertirnos. Y quiero que veas lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. No pierdas Éxodo, porque ahorita vamos a regresar ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos el 2 nada más. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y ese ahora es importante. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado es importante, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, es importante esa palabra, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, aunque no estamos en donde originalmente nos encontrábamos, ya que la Biblia nos dice que nuestro punto de partida, que nuestro punto de origen nos posicionaba como enemigos de Dios, como esclavos del pecado y ajenos al pacto de la promesa. En Jesús hemos avanzado y aunque hoy hemos recibido adopción, la cual nos posiciona, como dice Juan, como hijos, pero a pesar de eso, dice Juan, no somos plenamente lo que Dios ha declarado que un día llegaremos a ser. Entonces eso nos coloca a ti y a mí justamente en esto, en este proceso de transición. Ahora es súper importante no solo que lo sepamos, sino que el saber esto realmente tiene que ser algo que nos dé una verdadera seguridad y una esperanza firme, porque simplemente piénsalo, pero creo que nuestra tendencia es tendemos con mucha mayor facilidad a olvidar que estamos en medio de un proceso, en especial cuando las circunstancias o cuando las temporadas que tenemos que enfrentar no son como nosotros las esperábamos. Y si te fijas, parte de lo que podemos aprender aquí en la historia, en Éxodo, a través del pueblo de Israel, es lo que pasa, lo que sucede, lo que se provoca cuando tú y yo dejamos de considerar que estamos en un proceso de transición. Porque chécate, y regresando nuevamente a Éxodo, regrésate para allá. Dice el texto que después de haber caminado por 3 días, llega un momento en el que se genera la necesidad de agua. Y en apariencia todo va bien. No se registra ninguna queja antes de esto, ¿no? Entonces, en apariencia todo va bien. Llegan, encuentran este oasis o este cuerpo de agua o esta fuente de agua, como la Escritura lo nombra, hasta que se dan cuenta que las aguas de ese lugar eran amargas, por lo que no pudieron beber de ella. Entonces mira lo que pasa, mira lo que dice el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? No sé si puedes ver este punto, pero lo que llama profundamente mi atención es que cuando el pueblo pierde de vista que se encuentra en este proceso de transición y que Mara realmente no era su destino final, sino que más adelante era donde realmente iban a encontrarse con lo que Dios había prometido para ellos, eso permite que se dé paso a la falta de gratitud. Y entonces esa actitud, esa falta de gratitud comienza a tomar el control y a dirigir sus corazones, y el resultado es eso.
Y si te fijas, ese lugar ni siquiera se llamaba Mara, ni siquiera se llamaba así. Ellos son los que llaman a ese lugar de esa manera por lo que encuentran ahí. Y sabes, creo que este tema, el tema de la gratitud, o de la ingratitud, mejor dicho, es uno de los temas que llegan a tener mayores efectos negativos en nuestra vida. Cuando tú y yo no somos agradecidos, cuando tú y yo olvidamos lo que se ha hecho por nosotros, realmente estamos dando un paso más allá. Porque cuando no soy agradecido, no solo estoy perdiendo de vista y despreciando lo que Dios ya ha hecho por mí en el pasado, sino que además implica un desprecio por todas aquellas cosas que Dios quiere darme en el futuro. Lo que por consecuencia va a traer sobre mi vida una profunda insatisfacción. Lo que por consecuencia va a traer sobre mi vida una profunda amargura, va a traer frustración y va a llenar de queja mi presente. Que es exactamente lo que podemos apreciar a través de esto que el pueblo está manifestando aquí. Cuando en lugar de recordar lo que Dios ha hecho por ellos, comienzan a murmurar en contra de Moisés. Y es súper profundo esto. Porque esta palabra que se utiliza aquí, esta palabra que se utiliza para la palabra murmuraron, tiene una raíz hebrea que se traduce como crítica, como culpa, o echar la culpa sobre otros, o como queja. Y gracias a Dios, en este lugar no existe nada de eso. Wow. Crítica, echar la culpa sobre otros o quejarse. Entonces, literalmente lo que el pueblo está haciendo es criticando, es quejándose, es echando toda la culpa sobre los hombros de Moisés. Chécate esto. Un pueblo que por 400 años había vivido bajo esclavitud, de los cuales esta última generación, esta generación que precisamente se está quejando, está murmurando, había vivido la etapa más difícil, la etapa más violenta de todas, porque a diferencia de otras generaciones, el trato que ellos habían recibido se había convertido en un trato cruel, en un trato violento, por parte de los egipcios, en donde no solamente eran maltratados físicamente, sino que además dice la historia que eran obligados a trabajar bajo la exigencia de producir mucho más con mucho menos recursos. Entonces eso significaba jornadas agobiantes de trabajo. Una generación que su única esperanza, que lo único que ellos veían literalmente de mañana a noche era producir ladrillos. No había más. No tenían derecho a otra cosa más que a estar de día y de noche fabricando ladrillos. Pero como han olvidado que están pasando por un proceso de transición, entonces han dejado que la ingratitud nuble su visión de las cosas, y ahora teniendo esta verdadera libertad y caminando bajo la promesa firme de que iban a llegar a una tierra en la que literalmente iba a haber abundancia de todo, una tierra en donde iba a abundar la leche, una tierra donde iba a abundar la miel, y no que fuera lo único que iba a haber en ese lugar, sino habla de abundancia, de prosperidad, de ganado, de tierras, de todo lo que en ese momento ellos no necesitaban. Ahora, en lugar de caminar teniendo esto en mente y con su esperanza firme en este momento, se quejan y desprecian lo que Dios ya hizo,
Y además pierden de vista y son indiferentes a todo lo que Dios tiene para ellos en el futuro. ¿Puedes identificarte con eso? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sale de ti? ¿Hay queja? ¿Hay crítica? ¿Es que la culpa es de los demás? ¿Es que yo no hice nada, pero ya me están echando la culpa? ¿Es que yo estoy bien, son todos los demás los que están mal? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay gratitud? ¿Hay ingratitud? ¿Qué hay? Mira aquí mismo, simplemente continuando en el capítulo 16 de aquí de Éxodo, dice, partiendo luego de Elim, o sea, no ha pasado ni siquiera 5 años, no han pasado ni siquiera 2 años, no ha pasado ni siquiera 1 año. Inmediatamente después de eso, dice que toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. 15 días después de que salieron de Egipto. Este dato es importante. Y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, murmuraron, se quejaron, le echaron la culpa contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá nos hubiéramos quedado allá, donde éramos esclavos, donde nos trataban mal, donde éramos humillados, donde nuestra única esperanza, nuestro destino era hacer ladrillos día y noche. Pero por lo menos tenía pan y carne y me saciaba y no tenía hambre y no tenía sed. Y ve lo profundo de esto. Porque cuando olvido que estoy en un proceso de transición y dejo que la ingratitud penetre mi corazón, no va a pasar mucho tiempo para que tome el control y para que sea eso quien guíe mi corazón, llenándome automáticamente de queja, lo cual va a provocar que viva un presente totalmente amargado, un presente totalmente resentido, un presente totalmente insatisfecho, llevándome a creer que lo que anteriormente era, que lo que anteriormente tenía, era mejor o es mejor de lo que Dios ha preparado y ha dispuesto para mí en el futuro. Así de cegados nos convertimos o nos volvemos cuando permitimos que la ingratitud entre a nuestro corazón y nos gobierne y nos dirija. Ahora quiero hacer énfasis en este punto porque no se trata simplemente de minimizar las cosas. No se trata de simplemente ignorar lo que está pasando y diciendo, qué chillón el pueblo, no han pasado ni 15 días y ya se están quejando. No. Creo que si la Biblia nos deja ver ciertos detalles, es por alguna razón específica. Y sabes, creo que aquí hay un hecho real. Hay un hecho que debemos considerar, porque chécate, son 3 días caminando bajo condiciones extremas, bajo condiciones vulnerables que puedes encontrarte caminando por un desierto. La tradición dice que es más o menos 1 millón de judíos, o cerca de 1 millón de judíos, los que salen de Egipto. Ahora, no creas que entre este millón de judíos que iban caminando, todos eran guerreros y todos eran fuertes y todos tenían resistencia. No, iban niños, iban mujeres, iba probablemente gente enferma,
iban ancianos, iba gente que de una o de otra manera era vulnerable y necesitada. Solo piensa del trayecto de la casa acá. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar? Especialmente con los más chiquitos, ¿no? Que córrele, vente, apúrate, deja eso, no arranques eso, córrele, tienes que llegar a lavarte las manos, ya, ¿no? Ahora imagínate con 1,000,000 de personas caminando todos juntos, porque tenían que ir así, juntos, no podía ir cada quien a su ritmo, como también generalmente acostumbramos a hacerlo, ¿no? ¿Dónde está fulanito? No, pues que ya va hasta allá adelante, chíflale, regrésate, espéranos, ¿no? No, acá era todo el grupo, toda la multitud junta. Entonces el agua, esta agua que ellos están esperando, no es como que un lujo que el pueblo quiere darse en ese momento. O sea, no están pidiendo Coca-Cola, ¿no? No están pidiendo vino, ¿no? Que era lo que también habitualmente se tomaba en ese tiempo. Están pidiendo agua. Y es una necesidad real. Y es una necesidad urgente. El problema con esto es que el perder de vista, el hecho de que Dios está llevándolos en un proceso de transición, comienzan a olvidar que detrás de cada cosa que se presenta en su camino, detrás de cada prueba, detrás de cada obstáculo, hay también un Dios que tiene la capacidad de hacer de que todas las cosas, buenas o malas, ayuden para bien de todos aquellos que le aman. Y quiero que notes cómo inicia el versículo 22. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Y ya lo leíamos en el capítulo 16, 15 días. 15 días atrás. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? ¿Te acuerdas? Sí. Se abrió el Mar Rojo. Dios acababa de librarlo de los egipcios, del ejército más poderoso que había en ese momento. Él los había librado a través de un milagro poderoso, a través de un milagro único, y venían de eso. Literalmente lo acababan de vivir. No había sido algo que tú dijeras, uy, pues ni siquiera me acuerdo lo que hice ayer, ¿cómo quieres que me acuerde lo que pasó hace 15 días? No. Había marcado sus corazones. El capítulo 15 es un cántico que que Moisés y que María escriben para recordar ese momento, ¿no? Un cántico que el pueblo comenzó a cantar. Un cántico que mientras iban marchando, mientras iban caminando por el desierto, ellos iban cantando. Imagínate cómo se oiría eso, casi 1,000,000 de personas cantando al mismo tiempo lo que había hecho Dios al abrir el Mar Rojo. Pero ahora, motivados por ese corazón lleno de ingratitud, prefieren seguir atados a ese pasado que los esclaviza. Prefieren seguir sufriendo bajo esa condición que lo único que les ofrecía era un poco de pan y un poco de carne, antes que confiar y creer que Dios tenía un cuidado especial de ellos y que lo que estaban viviendo sí era difícil, sí es real, sí era duro, pero al final es parte de una transición que los iba a llevar a encontrarse con una mejor condición. Y me encanta cómo el relato especifica que cuando llegan a Elim, no se encuentran con una fuente de agua, es decir, no se encuentran con un charquito, se encuentran con una fuente de agua, y no solamente una, son 12 fuentes de agua las que estaban esperándolos en ese lugar. Y no lo sé, pero quizá hoy estás ahí. Quizá el día de hoy vienes caminando en eso, en la queja,
en la frustración, en la indiferencia, en el enojo que se ha provocado simplemente porque no has parado a considerar que lo que hoy estás viviendo es una temporada de transición que te va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene destinado para ti. Y sí, muchas veces este tiempo va a ser difícil. Sí, muchas veces tendrás que toparte ante situaciones, ante momentos en los que simplemente no vas a tener el control. Muchas veces en esta transición vas a toparte con lugares y momentos amargos. Momentos en donde vas a tener dos opciones. O vas a dejar que la ingratitud entre a tu corazón, gobierne y dirija tus emociones y defina tu futuro. O vas a confiar y creer que lo que estás viviendo, Dios lo va a usar para llevarte un paso adelante, para que entonces llegues a ser plenamente lo que Dios ha dispuesto y declarado que seas. ¿Cómo vas a enfrentar tu transición? ¿A dónde te va a llevar esto? Y quiero terminar simplemente con lo que dice al final del capítulo 26, porque si te fijas, Dios hablando con Moisés le dice: yo soy tu sanador. Y esto se me hizo muy interesante porque Dios no se presenta en este momento como su proveedor. Ellos necesitan agua. Ellos necesitan agua potable, agua que puedan beber, necesitan provisión. Mas sin embargo, Dios no viene delante de Moisés y le dice: hey, hoy vas a darte cuenta que yo soy tu proveedor. No, le dice: yo soy tu sanador. ¿Por qué? Porque el pueblo y Moisés tienen necesidad de conocer esto. Y sabes, creo que parte de la respuesta es que era más importante generar en el pueblo una reforma en la manera en la cual ellos estaban viendo las cosas. Era prioridad generar una reforma en la visión del pueblo, para que de esa manera ellos pudieran verdaderamente ver y verdaderamente atesorar a ese Dios proveedor. Porque si no se daba eso, si no ocurría primero una reforma en la visión del pueblo, Dios podía seguirles dando todo lo que ellos necesitaban. Dios podía seguir haciendo milagros increíbles. Dios podía darles todo. Pero la actitud del pueblo no iba a cambiar, porque iban a seguir viendo las cosas con los mismos ojos y con el mismo entendimiento. Y sabes, el punto de esta historia es justamente eso. Necesitamos que Dios sane. Necesitamos que Dios reforme nuestra visión para que tengamos la capacidad de ver no lo que las circunstancias quieren hacernos creer, sino ver lo que Dios está viendo a través de las circunstancias. Y solo cuando aprendamos a ver como Dios ve, entonces tendremos la capacidad de ser verdaderamente agradecidos por lo que hoy tenemos, sabiendo que lo que hoy tengo y lo que hoy soy es un paso antes de alcanzar lo que Dios ha declarado que un día seré y en donde un día estaré. Hay una canción, no sé si lo he platicado, si por ahí sabes la historia de esta canción, pero hay un cantante que se llama Jason Upton, y él tiene una canción llamada Fly, ¿no? Y la historia detrás de esta canción es muy interesante, pero el punto de esta canción es que él empieza como a improvisar y empieza a hablar como si Dios estuviera hablando por medio de él.
Y en este canto Él comienza a decir, te repito, hablando como si Dios hablara por medio de Él, y Él comienza a decir, ¿ves lo que tú ves? ¿Ves lo que yo veo? ¿Escuchas lo que yo escucho? ¿Sientes lo que yo siento? ¿Amas lo que yo amo? Y este es verdaderamente el reto. Llegar a ver como Dios ve. Llegar a escuchar lo que Dios escucha. Llegar a sentir exactamente lo que Dios siente. Porque solamente de esa manera vamos a tener la capacidad de entender que lo que hoy estamos viviendo no lo es todo. Que hay mucho más allá, que hay muchas más cosas que Dios quiere entregarnos, que hay mucho más que Dios quiere hacer y trabajar en nuestro corazón, que esto no lo es todo. Entonces llévate esto, porque vivir agradecido es vivir con una visión reformada. Vivir agradecido es vivir con una visión reformada, en donde la queja, en donde la culpa, en donde la murmuración simplemente ya no tienen lugar, porque ahora sé que puedo confiar en que Dios está haciendo conmigo algo mucho más glorioso de lo que hoy quizá yo puedo ver o entender, pero confiando en eso, que Dios está en control y que Dios tiene preparado un lugar increíble para mí. Y cuando hablo de un lugar increíble, no estoy hablando de posesiones y riquezas y abundancia, no. Estoy hablando de un lugar en donde puedo vivir con paz, de un lugar en donde puedo vivir con la tranquilidad, en un lugar donde puedo vivir caminando en santidad, caminando en su voluntad, caminando confiando en que Él es bueno. Y eso es la vida abundante que Dios quiere darte. Una vida donde ya no vives tú, sino donde Cristo vive a través de ti, y eso se refleja.